Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por una semana más, una bendición, el poder compartir la palabra de Dios nuevamente con ustedes. Bendecimos, le damos gracias también por la vida, gracias por lo que Él nos ha dado, por, pues por todo lo bueno que nos da, ¿verdad? Yo quisiera esta mañana el poder compartir con usted algo que el Señor pues me ha hablado, me ha enseñado a través de su palabra y algo que el Espíritu Santo me ha inquietado para poder platicar. Porque muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad?, el sábado, el día de oración, que es como intercesión, que es diferente. La intercesión es una oración muy diferente a la oración que nosotros podríamos tener a diario en nuestras casas. Pues el Señor ha inquietado en mi corazón el poder estudiar un poquito acerca de la oración, porque realmente nosotros pues tenemos tal vez la costumbre de orar o ¿qué le dijera yo? El deseo de orar. Pero como bien dice la palabra, ¿verdad? La palabra del Señor, que muchas veces pues no pedimos como debemos, pero vamos a estudiar aquí esto para ver si la oración es de pedir, ¿verdad? Pues que Dios le bendiga y bendigo el nombre del Señor, bendigo a cada una de las que se conectan, a cada uno también de los varones que se conectan, y para mí es un privilegio el poder compartir un poquito la palabra del Señor. Entonces esta vez vamos a hablar en Lucas 11:1, en la palabra de Dios para todos. Dice así, en esta versión palabra de Dios para todos, dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus seguidores le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus seguidores. Entonces, esta versión dice seguidores, en las otras versiones dice discípulos, ¿va? Pues el discípulo es uno que es un seguidor, pero un discípulo es el que siempre permanece, ¿verdad? Como dice esta palabra, seguidor, el que siempre está siguiendo, ¿verdad?, a su Señor. Pues aquí el discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar. Lo que a mí me llamaba la atención primeramente es que pues estos discípulos se mantenían con el Señor Jesús, se mantenían en todo momento, miraban lo que Él hacía, miraban los milagros que Él hacía, miraban lo que a quienes Él sanaba, miraba miraba todo lo que el Señor Jesucristo hacía. Y sin embargo este discípulo no le dijo: ala, Señor, enséñanos a cómo poner las manos y que sanen. Señor, enséñanos a escupir y a poner lodo en los ojos para que vean los ciegos. Enséñanos, Señor. Este discípulo, la inquietud no fue el de que les enseñara a sanar y todo, porque como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, la fama del Señor se extendía por todo. ¿Pero por qué se extendía? La fama del Señor no se extendía porque lo miraban orando. La fama del Señor no se extendía porque lo miraban en comunicación con su Padre. La fama del Señor se extendía por los milagros que Él hacía, por a los que Él sanaba, los mismos que Él sanaba, los leprosos, los endemoniados, todo lo que Él hacía, se extendía la fama. Por eso habían, y como ahorita, el hoy por hoy, ¿verdad?, ahorita en la actualidad, pues lo que la gente busca es la fama. Lo que la gente busca es, por eso el Face, ¿verdad? Yo me quiero hacer conocido, quiero tener no sé cuántos seguidores al llegar, y eso es lo que motiva YouTube y todo eso, de que al tener 1 millón o cuánto de seguidores les dan el botón de oro, les dan, y ahí están: felicidades porque tienen no sé cuántos seguidores. Entonces, el hoy por hoy lo que se busca es la fama. Y este discípulo no le dijo: Señor, enséñame a sanar, a sacar demonios, a sacar esto, a sacar lo otro, sino le dijo: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Entonces, yo no creo que él haya ido atrás de la fama y decir: es que el orar
ya vi la clave para tener fama, es orar. Y si oramos, el Señor nos da poder, podemos sanar enfermos, no, yo digo que a Él sí le dio el deseo de decir, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseña a sus discípulos. Entonces, el Señor, lo primero que yo veo aquí es eso. Cuando un discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar. Usted cuando a alguien le pide, ay, qué bonito. A mí me pasaba que ahorita con los fríos ando tejiendo, eh, ¿cómo se llama? Bufandas, gorros para los nietos. Y ahí andan pidiendo ellos sus deseos. Porque hay un nieto que dice, esa lana, qué lindo, porque era de celeste, rosado, amarillo y todo. Qué linda, háceme un mi gorro de colores, mamá Mari, pero así de colores. Ahora tengo que ver dónde, porque ya hice una bufanda con eso. Tengo que ver dónde consigo, pero bueno, es otra cosa. Lo que yo le decía era que cuando alguien sale por esto, que yo tengo una vecina que teje precioso, precioso. Y entonces sí puedo llegar a decirle, va, enséñeme a hacer esto. Pero ¿a quién es el que pide que se le enseñe? El que quiere, aquel que sabe que no sabe, ¿verdad? Como dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. El que sabe que no sabe más, va a pedir que le enseñen. Pero ¿cuál es el puntito ahí que yo le quiero decir? Es el que se reconoce que no sabe hacerlo, tiene humildad. Tiene humildad para decir, me podría enseñar a hacer esto. Es que viera que yo sé un poco, pero no puedo, por ejemplo, hacer la disminución en tejer. ¿Me puede enseñar? Pues eso es humildad, el reconocer que no todo no lo sabemos. Y hay quien tal vez tiene años de orar y tal vez alguien que pueda decir, ay Dios, y a mí me van a enseñar a orar. Yo tengo años de estar orando. Solo ahí podemos ver que el orgullo que se tiene, ¿verdad? Y al orgulloso el Señor lo ve de lejos. Entonces le podríamos decir a la hermana o al hermano, con razón no le responde el Señor, va, porque si con orgullo el Señor no responde, va. Entonces, tiene razón de estar orando por años, porque si Dios no le contesta, va, porque no tiene humildad. Entonces, lo que yo puedo ver aquí es a ese discípulo que le dice, enséñame a orar. Enséñanos a orar. Eso es una humildad. Eso es tener humildad y decir, cierto, o tal vez vio algo en la oración del Señor Jesús, va. Tal vez vio y dijo, ala, qué unción la que se siente cuando Él ora. Se siente que el Padre le escucha, que su papá le escucha. Y yo quiero aprender a hacer eso que tiene, eso él que se siente. Entonces decir, Señor, enséñanos a orar. El primer punto va. Le dijo, entonces lo que yo, como le digo al principio, no le dijo, Señor, enséñame a sanar enfermos, Señor, enséñame a que le pueda dar vista a los ciegos, Señor, enséñame a hacer milagros. No le dijo eso. Enséñame a orar, ¿verdad? Hay muchos que quieren decir, Señor, quiero tener la fórmula para progresar. Señor, quiero tener la fórmula para hacerme famoso. Señor, quiero tener la fórmula, pero no se van al punto de la oración. Quiero, Señor, saber cómo perdonar, cómo salir de esta tristeza, Señor. Pero si el Espíritu Santo nos habla y nos dice, mejor aprende, mejor aquí está la clave, el orar. Porque cuando tú oras, vas a saber, cuando tú busques el cómo orar, vas a tener la clave para tener más sabiduría. Vas a tener la clave, cómo vas a tener éxito si tú oras. Si tú quieres tener éxito en tu trabajo, si tú quieres tener éxito en la vida, si tú quieres tener éxito en lo que sea, la clave es saber cómo orar. Cómo orar. Entonces, cuando tú sepas cómo orar, vas a saber cómo vas a tener
vas a ver cómo vas a tener el éxito, porque tú aprendiste a orar. Entonces, eso es la clave. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, cuando el apóstol le dice, cuando el discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar. Entonces el Señor le dice, bueno, ¿quieren saber cómo orar? Entonces dice el Señor, vamos a buscar aquí Lucas, después regreso a esto que tenía. Lucas 11:1. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus seguidores le dijo, Señor, enséñanos a orar. Mire, estaba orando. Por eso le decía yo, ¿qué vio ese discípulo? ¿Qué sintió en la oración? Por eso le dice, enséñanos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan así, Padre que siempre se dé honra a tu santo nombre, pero mejor le voy a buscar en otra versión, porque le voy a buscar en la versión, en la Reina Valera le voy a poner, enséñanos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos. Entonces, yo creo que antes de aprender a orar, para que nosotros aprendamos a orar, el segundo punto, lo primero que le enseñé es la humildad, el reconocer, sí es cierto, yo tal vez estoy orando, pero no sé cómo orar. Entonces, lo segundo es cuando el Señor Jesucristo dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Sabemos, estamos viendo, ¿verdad?, que lo primero que se necesita es humildad. Y entonces ya cuando tenemos la humildad para querer aprender, el Señor Jesucristo viene y dice, Padre nuestro. Entonces, algo que debemos de aprender en esta situación es que algo que nosotros debemos de saber para poder orar es que debemos de tener una relación. Aquí dice Padre nuestro. Jesucristo fue el modelo que a seguir con la oración. Si usted lee, dice Jesucristo subió a orar. Y cuando bajó, escogió a sus discípulos. Jesucristo oró, Jesucristo decía, Padre, no lo hago porque por mí, sino lo hago para que ellos se den cuenta que tú y yo nos conocemos. Entonces, antes de empezar a orar, debemos de tener una relación con nuestro Padre. Debemos de conocer a nuestro Padre. Usted cuando usted tiene sus hijitos y usted sabe que la relación de sus hijitos llegan, papi, no sé qué, papá, tal cosa, llegan a pedirle con qué confianza. Pero entonces cuando nosotros lo primero que debemos de buscar es tener una relación con nuestro Padre para llegar con confianza a orar. Entonces, para poder orar, para aprender de la oración, debemos aprender primero relación con nuestro Padre. Jesucristo, todo lo que Él hacía, decía, todo lo que yo hago, mi Padre lo sabe y mi Padre está de acuerdo. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Porque tenían una relación. Y mire, no es porque Jesucristo era hijo de Dios y ya se conocían allá, porque cuando Jesucristo vino a la tierra, vino como cualquiera de nosotros. Entonces, Jesús aprendió a tener una relación con su Padre. Entonces, nosotros para orar como primer punto, debemos primero, como le dije, tener esa humildad de decir, quiero aprender a orar. Segundo, el segundo y primero podríamos decir para orar es tener una buena relación con nuestro Padre. Es decir, aprender, porque dice Padre mío. Esa les dijo cuando oréis de Padre nuestro, ¿verdad? Entonces aquí en la oración es esa palabra viene de Padre, de la griega 3962, más o menos, Padre, patriarca, el reconocer que Él es nuestro Padre, ¿verdad?
Vamos a ver qué le quiero mostrar aquí. Padre nuestro. O sea, el decir, tú eres mi padre. Vaya, si Él es nuestro padre, si Él es nuestro papá, ¿usted cómo se acerca con su papá? Yo me recuerdo porque pues les he contado que yo a los 10 años, mi papá falleció cuando iba a cumplir 10 años. Entonces yo no tuve, ya de 10 años en adelante, yo no tuve una relación de papá aquí, a menos con mi abuelo, ¿verdad? Aquí terrenal. Pero no es como que yo tuviera la relación de mi papá, o sea, de poder abrazar, pero sí tengo recuerdos de mi papá, de esos pocos años que tuve, ¿verdad? Y yo me recuerdo pues que teníamos una relación y mi papá me cantaba canciones y todo, pero si yo hubiera tenido papá ya, yo pienso que yo hubiera llegado con mi papá, papi, tal cosa, papi, deme tal cosa, papi, quiero tal cosa, y yo sé que pues era mi papá y podríamos tener una relación buena, ¿verdad? Con él. Entonces, el que tiene una buena relación con el Padre Celestial va a tener una buena comunicación con él, va a tener una buena comunicación con Él. Entonces, Padre mío, esa era comunión que el Padre tenía, ¿verdad? Basado en la comunión será el tipo de tu relación con el Señor, de tu comunicación con el Señor. ¿Cómo te comunicas con alguien? Por ejemplo, yo aquí en este lugar, pues yo vecinos así que platique mucho, no tengo, un par tal vez, y uno más que otro, pero yo no llego con un vecino, hola, ¿cómo está? Y que no sé qué, a meterme a la casa. No, yo si me encuentro buenos días, ¿verdad? Y no puedo ponerme a platicar con él o con ella porque pues no conozco, ¿verdad? Mayormente al vecino, a la vecina. Entonces, nosotros debemos de tener una relación buena con nuestro Padre para poder tener una buena comunicación con Él, ¿verdad? Hay personas que no pueden orar porque no tienen una buena comunicación. O sea, no tienen una buena relación con Dios. Y hay quienes que no tienen una buena relación con Dios, con su Padre Celestial, porque no tuvieron una buena relación con su Padre aquí terrenal. Tal vez aquí el papá fue muy duro, tal vez les pegaba o no las entendía, tal vez las sacó de la casa, tal vez, no sé qué, qué relación tuvieron con su padre en esta tierra, pero tienen que sanar esa relación para poder tener una buena relación con el Padre Celestial, porque tal vez pues no tienen esa libertad de comunicarse con Dios como Padre, porque esa palabra Padre no les tiene buenos recuerdos terrenales, pero entonces debemos de procurar sanar esa relación para poder tener una buena relación con el Señor. Entonces, eh, cuando comienzan a orar, ven tan lejos al Señor, ven tan lejos a Dios, al Padre. Dicen, no, hombre, pero es que yo siento que Él no me oye. Yo siento, o hay personas que dicen, ore usted, hermana, porque a usted sí la oye. No, si a usted también la oye su Padre, porque es el mismo Padre que tenemos. Pero tal vez, como no tuvieron una buena relación con el papá, no pueden tener una buena relación con Dios. Entonces tenemos que sanar esa relación para poder tener una buena oración, ¿verdad? Como es tu relación con Dios, así será tu comunicación. Entonces, si seguimos, como dice Padre nuestro, ¿verdad? Debemos nosotros poder seguir orando. Yo es que no sé si iba a seguir aquí o mejor le voy a leer el Salmo. No sé si leerle aquí. Bueno, primero, como estábamos hablando de la humildad, ¿verdad? Estábamos hablando de que para poder aprender tenemos que ser humildes. En el Salmo 10:17, palabra de Dios para todos, dice, Señor, tú escucharás las oraciones de la gente humilde y le darás ánimo a su corazón. Préstales atención. Mire este salmo. Señor, tú escucharás las oraciones de la gente humilde. Entonces, la humildad es clave para poder llegar a orar, para poder clamarle al Señor. Señor,
Tú escucharás las oraciones de la gente humilde y le darás ánimo a su corazón. Préstales atención. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. La oración nace de estar cerca de Dios. La oración es un deseo profundo de estar con Él. Y usted dirá, ¿de dónde lo sacó? Pues aquí, mire, lo sacamos porque aquí en el Salmo 10, 17, vamos a buscar Salmo 10, 17. Dice en el Salmo 10, 17, el deseo de los humildes oíste, Jehová, y tú lo animas y le prestas atención. Pero aquí donde dice la oración, tú escucharás las oraciones. Me fui a buscar esa palabra y viene compuesta, esa palabra orar está compuesta por dos. Pero mire, ¿por qué dos? Está compuesta por pros, de la griega 43:14, que significa hacia, es decir, hacia, de, pertinente a, el lado de, cerca a, eso es pros, cerca a, acercar. Mire pues, movimiento hacia, acceso a, acercarse a. Entonces la oración es de pros, acercarse, acceso, y es de eujomai, que es orar, querer, ansiar, desear, deseo. Entonces, de esa otra palabra es deseo, desear. Eso es oración. Está compuesta por esas dos palabras. Entonces podríamos decir que la oración es desear, acercarse a, es desear estar cerca de. Eso es oración. Muchas veces hemos entendido que oración es llegar a pedirle, Señor, yo te pido, como cuando uno llega a un almacén, va y, yo quiero, por favor, eso, yo quiero aquello, yo quiero tal, ¿y cuánto es? ¿Cuánto le debo? O llegar, ¿verdad? Una comida rápida, deme tal cosa, y a la otra ventana ya se lo dan. Pensamos que una oración es así, y la oración no es esa. Mire, viene compuesta de estas dos palabras, pros, acceso a, cercanía, y de eujomai, que significa desear, deseo. Entonces la oración significa desear estar cerca de, tener una relación cerca de. Entonces una oración es, amada hermana, mire, ¿por qué no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? Y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces que nuestra oración sea, Padre, estoy aquí cerca, como aquella mujer y aquello que dice, quiero derramar el perfume, ¿verdad? Como aquella mujer, derramar el perfume. No me importa quién está al lado, quién está a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, no me importa. Lo que yo quiero, Señor, es llorar, que tú me perdones, Señor, que tú me limpies. Lo que yo quiero, Señor, es estar cerca de ti, como decía el salmista, ¿verdad? Estar cerca de ti es mi bien. Y esto es lo que significa oración: cerca, desear, ansiar, querer estar cerca de. Eso es lo que significa oración. Entonces una oración no es también, porque también podemos orar y decir, Señor, por favor, bendice a mi mamá, bendice al fulanito, bendice al chucho, bendice al loro, bendice. Está bien, eso es oración. Pero primeramente vemos que oración es tener una relación con el Padre, porque así dijo el Señor, enséñanos a orar. Bueno, entonces digan, Padre mío, Padre nuestro que estás en el cielo. Y ese Padre nuestro es una relación, es el conocer a su papá, el tener una relación, el llegar con confianza con nuestro Padre y decirle, papito, yo vengo a pedirte, yo vengo a orar, yo vengo a adorar, yo vengo, Señor, que eso sea nuestra oración. Entonces cuando nosotros llegamos a orar delante del Padre, pero llegamos con esas ansias, llegamos a orar porque queremos estar cerca de,
porque queremos tener una relación cercana con Él. Entonces podemos llegar y decirle: papito, yo solo vengo a adorarte, vengo a decirte que te necesito, vengo a decirte que te amo, vengo a decirte. El Señor ahí va a conocer tus necesidades y va a contestar porque dice: busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Después de entrar por sus puertas con acción de gracias y decirle: gracias, papito, por esto, gracias por lo que me das, porque tal vez a veces llegamos a la oración a pedir, pero no, y tal vez estamos pidiendo un carro último modelo y tenemos el del año pasado, y no le estamos diciendo: gracias por este carrito que tengo, que me lleva, que me trae, que esto, que lo otro. Y nos estamos olvidando, estamos solo pidiendo algo nuevo, y por estar deseando lo nuevo, no damos gracias por lo que tenemos. Entonces primero debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias, pero tener una relación con nuestro Padre, ¿verdad? Y oración quiere decir esto: querer, ansiar cerca, estar cerca de. Entonces debemos de llegar primeramente, doblar nuestras rodillas, porque anhelamos estar cerca de Él, porque queremos adorar, porque queremos bendecir su santo nombre, y después tenemos la libertad de pedir lo que nosotros querramos pedir, ¿verdad? Entonces orar es desear, es ansiar estar cerca de Él, tener acceso a Él, cercanía, ¿verdad? Como dijo el Señor, Jesús le dijo a la samaritana: es que ustedes adoran lo que no conocen. ¿Cuántas o cuántos podemos estar? Tal vez tenemos añales de ser cristianos, hasta tenemos privilegio aquí, profetizamos, cantamos, tocamos, pero no hemos aprendido así lo que le dijo el Señor Jesús a la samaritana: adoran lo que no conocen. Usted conoce al que adora, usted conoce al que alaba, usted conoce al que le está pidiendo. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce bien? Si lo conoce, entonces usted debería de ser un pan de Dios, porque dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si conocemos a Dios, si tenemos una relación cercana con el Señor, vamos a hacer un pan de Dios, como dicen las abuelitas, con todo, con nuestro prójimo. Van a decir: ay, esta hermanita es un amor, este hermanito es un amor. ¿Pero por qué? Porque conoce al Señor. Entonces ahí sí se sabe que conoce al Señor. Entonces ahí sí se ve que este hermano tiene una relación con el Padre, porque lo conoce. Entonces, ¿cuántos años llevas, dice, hablándole a alguien que no has conocido? ¿Cuántos años llevas de ser cristiano? Y que estás como la mujer samaritana, adorando lo que no conoces. ¿Conoces bien al Señor? ¿Verdad? Como les digo, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muchos ven a Dios solo como Jehová, pero no lo ven como su papá. Entonces, para aprender a empezar a orar, debemos de aprender a verlo como nuestro papá, a tenerle confianza. Fíjese que en Romanos 8:15 dice: el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Mire, usted ya tiene un espíritu que lo hace hijo, Entonces, solo voy a buscar aquí la versión. Dice en la versión internacional: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu que usted tiene lo convierte como hijo y le permite clamar: Abba, Padre. En la palabra de Dios para todos dice: el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar: querido Padre, dice esta versión.
Entonces, ¿qué le va a ayudar a usted a ver al Señor como Padre? El Espíritu Santo, ese Espíritu que usted ha recibido y que no lo debe de hacer. Dice que ese Espíritu no lo convierte a usted como esclavo, lo debe convertir como hijo. Entonces, aférrese a ese espíritu y aférrese a esta palabra que dice que nos hace hijos y que nos hace gritar, querido Padre. Yo cuando voy a orar, hermana, yo no me quiero poner como ejemplo, porque habrán muchos que oran mucho mejor que yo, pero yo cuando doblo mi rodilla, yo le digo, papito. Yo le digo, papito, que estás en el cielo, tú eres mi Padre, Señor. Y yo siempre le he dicho al Señor, tú, Señor, desde el momento que mi Padre falleció aquí en la tierra, tú fuiste mi Padre, me agarraste como hija, me adoptaste como hija, no solo aquí en la tierra, sino en lo celestial también, Señor. Y yo tengo esa convicción de que yo soy hija del Señor. Tengo mi rotulito allá afuera que dice, el Señor te ama, Dios te ama, dice, pero yo soy su preferida. Entonces dirá, ay, la hermana tan orgullosa, pero dígale usted también agarre eso. Yo ese letrerito lo tengo ahí afuera que dice, Dios te ama, pero yo soy su preferida. Entonces yo le digo al Señor, tú eres mi papá, tú eres mi papito. Y yo con esa confianza me acerco cada vez con el Señor y le digo, tú eres mi papito, tú eres mi papá, tú me has cuidado siempre, Señor, y yo te agradezco porque tú siempre has sido mi papá. Y miren, cuando yo entro con esa oración al principio delante del Señor, yo siento que el Señor me recibe con los brazos abiertos y me dice, tú eres mi hija y escucha mis oraciones. Entonces yo quisiera pues esta tarde dejarle eso en su corazón y decirles, tiene un Padre. Usted, amada hermana, amado hermano, no está solo ni sola. Tiene un Padre en los cielos que la está esperando con los brazos abiertos y que le dice, pídeme, pero solo busquemos hallar gracia delante del Señor, ¿verdad? Entonces lo dejo con esta primera parte del Padre nuestro, dijera que cómo el Señor oró y cómo enseñó a orar. Padre mío, Padre nuestro. Entonces haga en esta primera enseñanza, haga del Señor su papá, ¿verdad? Humildad, acérquese con confianza, tenga una relación, conozca a quien le va a llegar a hablar, conózcalo bien para que pueda llegar delante de él. Que Dios le bendiga, amada hermana. Para mí es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor. El tiempo pues no nos alcanza, pero le dejo la semilla en su corazón y siga usted estudiando. Bendiciones, amada hermana.